¿Cómo evitar sufrir cuando no vendo? De eso es precisamente de lo que vamos a hablar en el día de hoy, porque es uno de los temas más recurrentes que más me llegan. ¿Por qué cuando no vendo sufro, desconfío de mí mismo, lo paso mal, me genera incertidumbre, no sé qué hacer, me genera además un daño conmigo mismo porque me disminuye la estima que tengo yo de mí mismo, me pone incluso en cuestión de si realmente valgo o no valgo para esto, de si realmente el negocio tiene que seguir. Esa es una cuestión súper importante. Hoy vamos a hablar de pura mentalidad y pura comprensión de entendimiento de dónde viene ese sufrimiento, cómo evitarlo y cómo poder hacer de este proceso maravilloso llamado venta, que está y es uno de los pilares fundamentales de tu negocio que tienes el día a día, cómo lo vamos a poder hacer un proceso muchísimo más dócil, más amable, incluso poder llegar a disfrutar mientras lo hago, tanto que sea positivo como negativo el resultado. Bien, soy Pablo Luna, experto en neurociencia aplicada a la videollamada de venta y hoy, como he dicho, es uno de esos vídeos en los que hay que coger papel y boli. Hay vídeos en los que digo, oye, esto, bueno, lo puedes pasar un poquito, pero hay vídeos en los que sí que remarco que hay que coger papel y boli porque me parece que debe de ser un punto de inflexión muchas veces en nuestras vidas, ¿no? Y que para llegar a poder vender de una forma estable a lo largo del tiempo con buenos resultados es importante que la base sea una base bien construida, que sea una base sólida, y para que sea una base sólida tanto la mentalidad como la creencia tiene que estar en consonancia con lo que siento que soy, con lo que siento que hago, ¿no? Entonces tenemos que entender de dónde viene todo esto. Bueno, todo parte de una premisa, y es que cuando no vendo sufro. Vamos a poner por aquí. Cuando no vendo, sufro. Vamos a empezar desde esta premisa, ¿no? Para eso siempre yo propongo intentar entender de dónde vienen los términos, ¿no? El no vender ya lo sabemos, ¿no? Genero una transacción en la que tengo una videollamada y que esa videollamada finalmente no es factible, la persona acaba no tomando la decisión, ¿bien? Y eso, lo queramos o no, tiene unas consecuencias. Y esas consecuencias serán mayores o menores en el momento, depende del momento en el que te encuentres y depende de cómo tú, eso vamos a decirlo así de una forma más coloquial, de cómo tú te lo tomes. Bien, ¿de dónde viene el sufrimiento? ¿De dónde viene el malestar? ¿De dónde viene...? Si nosotros buscamos en la RAE el verbo sufrir, al final no es otra cosa que generar, o la sensación, ¿no? El sentimiento, la sensación de daño, de deterioro, de algo no va bien, ¿no? Algo no va como yo quiero y me genera una emoción negativa. Tiene una consecuencia que origina una emoción negativa, ¿no? La cuestión es que sufrir dentro de un negocio es algo que incluso debemos plantearnos, ¿no? Yo lo puedo pasar mejor o peor, pero tener un negocio en la mayoría de ocasiones es algo, sobre todo si eres entrenador o nutri, es algo que tú has elegido, es algo que nosotros queremos estar ahí desde ese punto, y el verbo sufrir no debería de estar dentro de esa ecuación, ¿no? Sí que deberían de estar a lo mejor otros planteamientos como que no suceden las cosas tal como espero, y ese error en la predicción de la expectativa no va a colación con lo que yo siento y no logro que se llegue a abordar como yo verdaderamente siento que deben de ir las cosas, y por ende, por no llegar hasta ese punto, a mí me frustra, ¿no? Es como yo estoy en un punto A y quiero llegar a un punto B, bien, yo inicio un negocio y estoy en este punto y quiero llegar a este, y el sufrimiento viene, ¿por qué? Porque nosotros cuando estamos en este punto, hay un concepto en neurociencia que se llama la predicción de la expectativa, o el error de la predicción, que es que nosotros cuando estamos en una videollamada sabemos que a la hora de hacer esa videollamada queremos un resultado, es decir, un resultado positivo, que me compren. ¿Para qué? Para que mi negocio pueda seguir y para que yo pueda seguir comiendo y sobreviviendo, ¿no? Entonces, el error en la predicción, es decir, el que esto no se obtenga, conlleva un malestar, ¿no? Porque ¿de dónde viene el malestar? El malestar viene de que la mayor parte de las ocasiones de que no entiendo por qué no he logrado predecir la recompensa, no he logrado predecir la expectativa, ¿no? De ahí es donde viene el daño. En este caso también la RAE lo estipula como un daño moral. Y esto pasa en muchas áreas de la vida, ¿no? Yo a mis alumnos siempre les pregunto, oye, por ejemplo, ya sabemos que todas las decisiones conllevan un riesgo, ¿no? Pero salir a comprar el pan conlleva un riesgo.
Y muchas veces nos dice, pues no, ¿no? Sí lo conlleva, lo que pasa es que la predicción de lo que va a suceder la tenemos muy controlado porque lo hacemos habitualmente, porque sabemos por dónde ir, porque tenemos una serie de inputs muy bien señalados, como en los coches, por dónde cruzo y demás, ¿no? O por ejemplo otro alumno que me pasó el otro día que un prospecto había comprado un crucero con la familia, pero sin embargo entrar al programa que costaba 1.000 euros le estaba costando trabajo, ¿no? Y muchas veces tenemos que entender que el hecho de generar una experiencia con un crucero con tu familia, la predicción del resultado de la expectativa genera muchísima más dopamina porque lo tenemos más controlado. Yo sé lo que va a pasar en ese crucero, o sea, no sé cómo van a hacer las circunstancias como tal, pero sé que voy a ir, que voy a disfrutar, que voy a comer mucho, que voy a estar con mi familia, que me lo voy a pasar bien y demás tal, ¿no? Sin embargo, el pagar 1.000 euros por un programa de alimentación o un programa de entrenamiento, hay, en este caso, un error en la predicción, porque hay factores que determinan tanto intrínsecos como extrínsecos, que realmente eso no pueda llegar a pasar y que por lo tanto yo esté dando un dinero, mi bien más preciado, que no voy a recuperar. Bien, ¿por qué explico todo esto? Porque es importante que entiendas cómo funciona la predicción, y esto es neurociencia pura y dura a la hora de obtener resultados, ¿no? Y sucede exactamente lo mismo contigo, es decir, el vendo o no vendo al final no es más que el sufrimiento que genera el error de la predicción, de cuando yo pienso que esa llamada se va a vender y finalmente no se vende y luego además no logro entender por qué no se ha vendido, ¿bien? Por tanto, lo que hay que empezar a analizar para empezar a cambiar la perspectiva, porque, repito, no es lógico, sí es lícito, pero no es lógico que sufras. Repito, lo podemos llamar de otra forma, lo podemos llamar que debido a que no han salido las cosas como esperas, no te sientas bien en ese momento, ¿no? Y desearías sentirte mejor, ¿no? Pero sufrir, lamentarte, debe de ser algo que genere, en este caso, como hemos dicho, un daño moral, debe de ser algo que intentemos evitarlo a toda costa, porque sin duda el sufrimiento / frustración, vamos a poner también por aquí la frustración, generan un movimiento incapacitante. Muchas veces, debido al sufrimiento y la frustración, no sé cómo adaptarme de nuevo al entorno, y el no saber cómo adaptarme de nuevo al entorno hace que me quede en el mismo sitio. Por tanto, tiene una faceta medianamente incapacitante, que no me deja seguir luchando, seguir adaptándome de nuevo al medio, y por tanto no me permite seguir progresando. Por tanto, de nuevo, la progresión y la adaptación dentro de un negocio es algo súper importante, ¿no? Y para vender, por supuesto, también, porque sabemos que el factor mental influye muchísimo y no nos podemos permitir, en la medida de lo posible, de generar un estancamiento o una sensación incapacitante, porque a lo mejor no es que no haya vendido 3, a lo mejor es que ya no vendo 20, y el no vender 20 a lo mejor incluso supone dejar el negocio y el volver con mis padres y el tal y el cual, y esa situación no la queremos, ¿bien? Ok, bueno, para todo esto hay que entender, por tanto, que nosotros vamos a poner sujeto A y sujeto B, ¿bien? El sujeto A es la situación actual, el sujeto B es la predicción, el resultado, el vender. Bien, ya hemos explicado de dónde viene el sufrimiento, qué es el sufrimiento, el error de la predicción de la expectativa, es decir, todo este tipo de cuestiones las hemos estado explicando. Por tanto, utilizando la neurociencia como siempre, que nos acompañe de la mano, vamos a intentar entender no a este sujeto, el sujeto B, sino el sujeto A. Es decir, cómo parte, cuál es la creencia, la mentalidad que dispone a la hora de ejercer una videollamada para intentar entender que esa forma propicia precisamente el sufrimiento posterior si no se obtienen los resultados esperados. Bien, ok, vamos a entender a este sujeto como sujeto A. Bien, este sujeto eres tú al principio de una videollamada. Bueno, ¿cuáles son las prácticas y las malas praxis que generan que pueda haber una mayor probabilidad de sufrir? Bueno, pues sobre todo vamos a trabajar con una palabra que es la expectativa. Bien, expectativa. ¿Qué es la expectativa? Bueno, la expectativa la podemos llevar, es un término que lo podemos llevar a muchas áreas de nuestra vida, ¿no? De hecho, yo te animo a que pienses cuáles han sido las veces que te has generado más expectativas con algo y qué ha ocurrido cuando no han sucedido como tú esperabas, ¿no?
expectativa, si lo resumimos coloquialmente para podérselo explicar a un niño de 5 años, por ejemplo, es que las cosas salgan como yo espero, ¿no? Y nosotros tenemos que entender que dentro de la expectativa hay un margen de error, porque siempre hay cosas que pueden suceder que yo no controlo, ¿bien? Yo no controlo absolutamente todo. De hecho, en la aviación, por ejemplo, que es uno de los medios más seguros actualmente de transporte, lo que se trata precisamente es de que no haya errores en la expectativa, ¿no? De que intentar tenerlo todo lo más controlado posible, pero siempre hay, por eso hay accidentes aéreos, pocos, pero los hay, porque todo no lo puedo controlar. Y de hecho en la aviación hay muchísimos controles. Cuando digo muchísimos, son muchísimos. Entonces, lo que se trata precisamente, como se juega con la vida de muchísimas personas durante todo el tiempo, porque hay miles y miles y miles y miles de vuelos al día, pues lo que se trata precisamente de que ese factor de no control se disminuya, pero siempre hay un factor de no control. Por tanto, el generarme expectativa significa que a medida de que yo me incremento la expectativa, es una sensación de más espero de algo o más me aferro a ese resultado, más me aferro a querer conseguirlo, y mientras menos expectativa tengo, ¿qué significa? Menos espero de eso, y por tanto el miedo a no conseguirlo también disminuye. Esa es un poquito la historia que tenemos que intentar entender de esto, ¿no? Si yo me genero mayor expectativa, significa que, coloquialmente hablando, yo espero más. O, digámoslo así, que si no ocurre me voy a llevar una mayor decepción. Sin embargo, si yo me genero una menor expectativa, quiere decir que suceda o no suceda, para mí no supone tanto, no hay tanto daño moral, no genera un sufrimiento, ¿no? El generar expectativa, de nuevo, y además también te animo, te aconsejo y te invito a que puedas pensar cuáles han sido esos momentos en tu vida en los que más expectativas te has generado, ¿no? La expectativa está muy relacionada con el sufrimiento. ¿Por qué? Porque, de nuevo, hay varios factores que se denominan factores de no control, que hay cosas que yo no controlo que pueden salir como yo no espero y no cumplir el resultado que quiero. Por tanto, el no cumplir esa expectativa significa que para mí puede generar un daño, ¿bien? Normalmente, además, también quiero que entiendas una cosa, y es que la expectativa en sí viene precedida de, obviamente, un elemento de control, pero sobre todo de un elemento de interés. Y cuando hablo de un elemento de interés me refiero a un elemento de interés unipersonal. Yo estoy al principio de una videollamada y voy a tener esa videollamada con la expectativa de querer venderla. ¿Qué es realmente querer venderla? Es de ese momento, de esa circunstancia, sacar un beneficio propio. Es decir, que me llegue dinero a mi cuenta y que ese dinero a mi cuenta yo lo pueda utilizar. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos hablando de que yo no soy quien para decir si algo es positivo o negativo? Simplemente te dejo que juzgues y que lo puedas entender desde otra perspectiva. ¿Por qué la expectativa podemos entender que genera normalmente en la mayoría de ocasiones vamos a decir, una consecuencia adversa, es decir, que puedas llegar a sufrir, a generar un daño moral? Pues que realmente la expectativa viene precedida de un interés propio. Yo quiero que ocurra A, por tanto, en este caso, en una videollamada quiero vender. Al querer vender, realmente, si entendemos el concepto, lo único que me interesa es la transacción. Si somos dos personas, lo único que de ti me interesa es la transacción. Y si no obtengo esa transacción, yo, en este caso, pues ocurrirá como consecuencia un daño moral, porque no habré tenido el control de lo que espero y se habrá producido un error en la predicción. Y eso, de nuevo, repito, genera un daño moral que se traduce en sufrimiento o frustración. Y el sufrimiento y la frustración son incapacitantes, ¿bien? Que te pueden dejar lugar en una misma situación, o peor, a lo largo del tiempo. Claro, una vez que ya tenemos este escenario, nos tiene que dar lugar a pensar muchas cosas, ¿no? De que mucho de nuestra vida es mente. De hecho, yo diría un 90-95% de toda nuestra vida es mente. La mente es la que protagoniza la mayor parte de decisiones de nuestra vida. Las decisiones están domadas, protagonizadas, como la quieras decir, por estímulos cerebrales, que es decir, a nivel cognitivo. Todo se basa en procesos en los que se busca plenamente la supervivencia y en los que se busca la reproducción, ¿no? O sea,
no somos más que animales desde un sentido más cognitivo, pero sí que es cierto que hay que entender, como he dicho, a lo mejor no este tipo de cosas desde una base tan primitiva, pero sí de darle un proceso de mayor comprensión. Por tanto, resumiendo, volviendo a la base del tema, del por qué sufro, del por qué me genero la expectativa, del por qué origina esto, y mientras más expectativas genero, menos expectativas genero, seguramente yo te he dicho antes, oye, párate a pensar, ¿no? Y sí que seguramente podrás responderme lo siguiente, y es, las veces que menos he esperado de algo son las veces que mejor me ha ido, ¿no? ¿Por qué? Esa es una gran pregunta. ¿Por qué las veces que menos he esperado de algo es la vez que más he conseguido? Pues esa respuesta la obtenemos mediante este tipo de explicaciones, ¿no? Lo que genera la expectativa, en este caso, como consecuencia, un sufrimiento. Bueno, hasta aquí la explicación del por qué suceden las cosas, pero claro, a nosotros lo que nos interesa saber es cómo yo puedo evitar ese sufrimiento, cómo yo puedo evitar esa expectativa, cómo yo puedo evitar frustrarme cuando no vendo. Antes de explicar el cómo llegar a no frustrarme cuando no vendo, antes de eso es necesario entender que quiero decir, las cosas no son de una forma determinada. Aquí, sobre todo, tenemos que entender que esto forma parte de un proceso y que el frustrarse o no frustrarse cuando uno vende y no vende, hay que entender y ser consciente de que es un elemento primordial para obtener resultados, ¿no? Porque ya hemos dicho que el sufrimiento y la frustración tienen elementos incapacitantes. Entonces, vamos a empezar con el término expectativa, ¿no? Todo empieza desde ahí. Antes de una videollamada, lo ideal sería que poco a poco tú vayas construyendo un yo más analítico, más crítico, quizás contigo mismo. Cuando digo crítico, no es que te critiques a ti, sino que puedas evaluar de una forma más consciente lo que te pasa. No simplemente las cosas suceden, sino intentar entender el por qué suceden esas cosas, ¿no? Entonces, realmente, antes de una videollamada, ¿cómo estás? ¿Qué sientes? Esa es un poco la cuestión, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué sientes? ¿Te generas o no generas expectativas? Bueno, ¿cuáles pueden ser las expectativas más comunes dentro de un proceso de una videollamada en una prevideollamada? Pues pueden ser, por ejemplo, que la situación que nosotros hayamos visto o que se nos esté dando es: llevo 4 o 5 sin vender, o me hace falta dinero, o tengo que pagar un equipo, o cualquier tipo de cuestión relacionada con eso, ¿no? Cuando ocurre una situación desfavorable, tenemos que entender que entra en juego otro término, que es la necesidad. Y cuando hay necesidad, la expectativa es coherencia pura, sube, ¿no? Porque necesito que ese resultado sea más certero que nunca, porque lo necesito, porque no lo tengo, ¿bien? Y si yo necesito comer y voy a cazar, generaré mayor expectativa, porque el resultado es mucho peor para mí porque tengo hambre y si no me muero, ¿bien? Entonces, normalmente todo parte de cuánta necesidad yo parto del momento pre-videollamada, ¿no? Es cuánta necesidad realmente a mí se me instaura de forma normal y natural. Claro, porque la cuestión, como he dicho, no es centrarnos en sí en la expectativa. La cuestión es centrarnos en la necesidad. ¿Cuál es mi pensamiento base? ¿Desde qué pensamiento nace el proceso de la videollamada, ¿no? Sé que me vas a decir, vale, Pablo, pero si imagínate que yo estoy en una circunstancia, en una situación en la que necesito dinero, necesito vender, necesito dar un paso hacia adelante. Bien, ¿cómo logro yo no vender desde la necesidad y no generar mi expectativa? Bueno, aquí es importante entender una cosa que le expliqué también a mis alumnos el otro día. A ver, imagínate que tú estás, vamos a poner un sujeto que está en un lago, bien, y que no sabemos cómo ese sujeto ha llegado ahí, pero está en un lago y se está ahogando, bien. Bueno, vamos a poner otra cosa. Bueno, arenas movedizas, ¿vale? Es que vi el otro día un vídeo de eso. Vamos a poner arenas movedizas, ¿bien? Bueno, si tú estás en arenas movedizas y empiezas aquí a ahogarte, ¿bien? Y tú estás aquí pidiendo ayuda, está claro que aquí hay una necesidad. Bien, esta necesidad es, quiero decir,
me refiero, iba a decir, es verdad, es algo que es así, o sea, no lo podemos cambiar, ¿no? Porque es una necesidad, porque si lo miramos desde el prisma que el individuo quiere sobrevivir, necesita salir de ahí, porque si no la consecuencia será morir, ¿bien? Entonces, este individuo tiene una necesidad, ¿no? Esa necesidad, cuando él está haciendo cosas para intentar salir de la arena movediza, genera una expectativa. Claro, ¿qué pasa? Que al generar una expectativa quiere decir que si yo hago lo que estoy haciendo, para mí lo hago porque quiero salir de aquí, ¿no? El objetivo es salir de aquí. Pero mientras más hago, me doy cuenta que más me hundo. Y por tanto, no sucede lo que yo espero. Y eso me frustra. Y esa frustración, vamos a poner por aquí, frustración o sufrimiento, genera mayor necesidad. Es decir, es como que se retroalimentan las unas con las otras. Bien. ¿Qué pasa? Que si nosotros estudiamos un poco simplemente manuales de supervivencia, nos damos cuenta de que siempre se determina por un patrón común, y es la forma más sencilla de salir de una situación de peligro es pensando en frío o teniendo la mente en frío. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso lo que quiere decir es que no me deje llevar por el pánico, sino que me calme y que pueda yo llegar a pensar de una forma lúcida para poder salir de ese tipo de situaciones. Es decir, no actuar desde la necesidad, ¿no? Sino desde, vamos a poner por aquí en rojo, no actuar desde la necesidad, sino desde un proceso de comprensión y entendimiento del entorno para poder buscar una solución más favorable, ¿bien? Porque si actúo desde la necesidad, actuaré de una forma primitiva, instintiva o básica, desde el quiero salir de aquí cuanto antes. Relaciónalo con un proceso de videollamada. Si yo actúo desde la necesidad, seré mucho más impulsivo, seré menos paciente, se me notará más que solo me interesa el dinero, es decir, habrá una serie de consecuencias. Por tanto, ¿por qué en los manuales de supervivencia cada vez que pasa algo grave te dicen calma, mantén la calma? Porque en el momento en el que tú mantienes la calma y le dices a tu cerebro que no hay peligro, es decir, que si no vendes eso no pasa nada, en ese momento se activa la corteza prefrontal, que es la capacidad de razonar. Eso es lo que nos distingue a los animales. Claro, cuando tú activas la capacidad de razonar, puedes entender que a lo mejor esa mano que estabas poniendo ahí, me lo invento, es por poner un ejemplo, no es productivo, ¿bien? Y simplemente lo estás haciendo como acto reflejo para poder salir. Y que mientras más estés aleteando, más ejercicio cardiovascular vas a hacer y por ende va a tener una mayor consecuencia, ¿no? En este caso, que te canses. El pensamiento frío, ausente de emociones en un momento de alta necesidad, genera tener control sobre la situación y poder estudiar más variables. Bien, porque indiscutiblemente cuando se activa el modo supervivencia, se activa el modo supervivencia, es decir, parece una redundancia, lo es, pero me refiero a no voy a pensar con claridad y solo voy a hacer lo que mi cuerpo me demande en ese momento, que en las arenas movedizas sería aletear, ¿bien? Y quizás no es lo más productivo, ¿bien? Entonces, si yo estoy en un momento en el cual me encuentro en un mal momento, y sé que tengo que vender porque necesito pagar un equipo y porque necesito tal, necesito pascual, lo que sea, da igual la situación de la que partas, ya sabemos que aquí hay dos caminos. El camino de, vamos a ponerlo, del pensamiento en frío y el camino de la necesidad, ¿bien? A ver, realmente yo no soy quien para decirte qué es lo que tienes que hacer, pero sí que podemos intentar entenderlo de la forma más congruente posible. Ya hemos visto que el camino de la necesidad conlleva sufrimiento si hay un error en la predicción. Bien, ya hemos hablado de todo lo que genera eso, ¿no? Entonces, claro, si yo estoy en una situación mala, lo que menos me compensa es sufrir aún más, ¿no? Porque, repito, tiene un punto incapacitante, incluso se puede agravar la situación. Sin embargo, tengo otro tipo de situación, solo realmente tengo dos, ¿no? Que es el pensamiento en frío. Claro, el pensamiento en frío conlleva el
en el momento en el que yo inicie la videollamada, decirme a mí mismo que no hay una necesidad imperiosa. Es decir, si yo lo analizo racionalmente, me voy a dar cuenta de que venda o no venda esa videollamada no me va a cambiar la vida. Lo único que sí que me puede hacer es darme motivación de cara a... Puedo controlar más la predicción del futuro, porque si esta acierto, la siguiente también. Pero no va a cambiar mi vida. Entonces, en ese momento tengo que entender, el pensamiento en frío me tiene que decir, la transacción, el dinero, el fin, como sería la supervivencia, no es el fin, no es lo que yo quiero conseguir. Lo que yo quiero conseguir, en este caso, en un proceso de videollamada, es comprender mejor a la persona. Porque mientras más comprenda, entienda a la persona, más probabilidades llevará el, en este caso, dinero. Nosotros tenemos que entender el dinero como una simple consecuencia del proceso, ¿bien? No como un fin. Mi único fin debe de ser, repito, el intentar entender a la persona lo máximo posible y, por ende, en consecuencia, que sea esa persona en ese momento lo más importante para mí. Por tanto, el ego, el juicio, el mal tono, el enfado, la frustración no llevarán a un punto implícito. Porque cuando nosotros estamos en un primer momento, si tenemos el enfoque del pensamiento en frío, todo genera una predicción de expectativa. Todo lo genera. Pero claro, hay más probabilidades bajo mi control de que el resultado sea entender a la persona que el resultado sea venderle. Al vender, al poner la expectativa en la venta, hay factores de no control que pueden detonar el no vender. Hay muchos más de no control. Sin embargo, si yo focalizo en la comprensión, el entendimiento, la ausencia del ego, la ausencia del juicio, el voy a involucrarme 100% en todo lo que sea o todo lo que tenga que ver con esa persona, independientemente del resultado, tengo mayor capacidad de control sobre eso y, por tanto, la predicción de la recompensa es muchísimo más certera. Siendo así, indudablemente que me compre o no me compre no es el motivo por el que me dominan los pensamientos, sino el motivo por el que me dominan los pensamientos es la comprensión. Quiere decir que si mi prospecto me dice, oye, me lo tengo que pensar, y yo no actúo desde la necesidad, sino desde la comprensión, indudablemente en ese momento voy a tener una ausencia de emociones porque yo no estoy ahí por el dinero, estoy ahí por la comprensión. ¿Qué quiere decir? Que si tú me dices me lo tengo que pensar, yo necesito comprender eso. No necesito que me compres, necesito comprenderlo. Y mientras más y mejor te comprenda, más probabilidades habrá de que me compres. Es el juego de la perspectiva. Y eso es muy importante que lo entiendas desde qué punto partes en la videollamada y cómo te tienes que hablar a ti mismo para realmente tener el enfoque de una perspectiva lo mejor y de la forma más correcta posible, sobre todo de cara a evitar el sufrimiento. Porque sí, y termino con esto, si yo mantengo un pensamiento en frío enfocado en cliente, en el proceso de comprensión y como resultado, como consecuencia, no como fin, vender, indudablemente para mí será un proceso mucho menos frustrante. ¿Por qué? Porque puede ser que yo te entienda pero no te venda. Pero ¿qué pasa? Que aquí hablamos de que lo que daba un poco de, vamos a decirlo, mal rollo, era que yo no entendía por qué yo no había llegado al punto B. Sin embargo, cuando yo entiendo qué es lo que ha hecho no llegar al punto B, para mí no se genera incertidumbre. Es decir, lo que genera la incertidumbre es la ausencia de control, el no saber por. Si yo sé por, aunque no haya generado ese resultado, para mí no hay frustración, simplemente capacidad de análisis y capacidad de poder adaptarme en un entorno venidero. Esa es la cuestión de todo esto. Conforme iba grabando, de verdad te lo digo, este es, yo creo que el mejor episodio que he grabado hasta ahora, sin ningún tipo de duda, con un mayor punto de complejidad, mayor punto de análisis, mayor punto de transferencia de información hacia algo que es muy demandado, que es que todos en algún momento sufrimos o sufriremos, o en este caso hemos sufrido por no haber vendido o por no haber conseguido lo que esperábamos.
Espero de corazón que este capítulo te haya gustado. Si es así, dale like al vídeo y suscríbete, porque siento de verdad que los vídeos que he subido en lo que he hablado más de mentalidad son los vídeos que más reproducciones han tenido y que más te han gustado, y creo y siento que muchas veces esto es el camino y da una claridad abrumadora para poder iniciar o tener este proceso de la forma más sana y menos tóxica posible. Así que nada, 30 minutos de vídeo. De verdad, nos vemos en el siguiente episodio. Espero que pases, no sé cuándo verás esto, pero lo estoy grabando un jueves en Semana Santa. Espero que pases una feliz Semana Santa y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? Que seáis muy felices. Hasta luego, chao, besos.